Muy buenas pilotos, algunos de vosotros me habéis pedido a ver si podíamos hacer review de este dron. Es el K911, uno de los drones más baratos que podemos encontrar en internet, al menos de los que llevan motores con escobillas. Y en este vídeo os voy a hablar de sus pros, sus contras y lo vamos a probar, a ver qué tal va. ¡Adelante vídeo! Aquí nos viene el K911 Max dentro de una bolsita y nos viene con la emisora, con un destornillador y cable USB para recarga, una batería extra, un sensor láser, el dronete con otra batería más y unas hélices de repuesto. Bueno, y esto es todo lo que nos llega en el pack. Como siempre hacemos, empezamos por ver el dron. Y el dron, como veis, es bastante pequeñito, es muy chiquitín. Las medidas que tiene son de 15,5 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho y una altura de 8 centímetros. Y si lo abrimos se nos queda en 23 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo y 8 centímetros de alto. Y uno de los puntos positivos de este dron son sus 160 gramos de peso. Este yo creo que es el más positivo. Y empezamos con los puntos positivos. Bueno, pues el primer punto positivo es el precio, ya que podemos encontrar este dron por en torno a los 90-100 euros, por ejemplo, en AliExpress. Y por ese precio pocas opciones tenemos, si no ninguna, que tengan motores sin escobillas y menos que tengan este evitador de obstáculos. Como decíamos, su mayor pro es el peso, solo 160 gramos. Tiene también motores sin escobillas. Esto es bastante más potentes que los motores con escobillas. En este caso estamos hablando de motores sin escobillas de medida 1503. Son chiquitines, pero para el peso que tiene, suficientes. Aquí en la parte de arriba podemos colocar un sensor láser para evitar obstáculos. Ya lo habéis visto cómo funciona en algunos otros vídeos. Tiene una cámara dual, una en la parte delantera, que veis aquí, imitación total de la DJI, o sea, lleva la misma forma, y tiene otra camarita aquí abajo. Esta de abajo suele ser de bastante menos definición. Sobre el papel, según la publicidad, es una cámara 8K. Ya os digo que no. Por supuesto, como todo buen dron que se precie, tiene GPS, con lo cual tenemos la vuelta a casa, tenemos el Sígueme y algunas otras funciones. Transmite al teléfono directamente el vídeo de la cámara por Wi-Fi de 5 GHz, 802.11 AC. Fijaros que vuestro teléfono lo tenga, hoy en día casi todos lo tienen. Lo de la cámara 8K, pues bueno, ya lo veremos. Pero aquí entramos ya en los puntos negativos. ¿Y qué os voy a hablar de los puntos negativos? Empezamos por la cámara. Veis que la cámara no está estabilizada. Tiene un pequeño servo para mirar arriba y abajo, nada más, pero no tiene ningún tipo de estabilización. Ni un eje, ni dos ejes, ni tres ejes. Solo tiene este pequeño eje arriba y abajo. Otro punto negativo, veis que en ningún lado tenemos sitio para meter una tarjeta SD. No vamos a poder grabar directamente en el dron. La grabación se hace en el teléfono móvil. Por lo tanto, por mucho cámara 8K que tengamos, estamos limitados al 1080p máximo que podemos transmitir con este Wi-Fi. También os voy a hablar de la emisora. La emisora en este caso no tiene pantalla, tenemos simplemente esta zona oscura con algunas lucecitas. Se echa de menos una pantalla, se ve un poco barata. Aquí es donde colocamos el teléfono móvil entre estos dos agarraderos. Tenemos antenas, una verdadera, esta es de verdad, veis que lleva cable, y esta es falsa, solamente para aparentar. Tenemos dos botones, botón de grabación, botón de fotografía, para subir y bajar la cámara, lo que son los sticks de comando, botón de vuelta a casa, botón para funcionar con GPS o sin GPS, botón de encendido
Este no sé para qué es, dudo que hasta sirva para algo. Y estos dos botoncitos de aquí entiendo que serán para calibrar la brújula y para calibrar el giróscopo, porque lo cierto es que las instrucciones vienen en chino y no sé para qué son exactamente. El tacto general de la emisora es bastante baratillo, es muy de juguete, como podéis ver. En general, el dron se ve bastante chulo, es bonito, eso sí. Queda un poco extraña esta cámara tipo Mavic, pero si no, no tiene mala pinta. Y lo que es la emisora sí que se nota que estamos con un dron pues un poco, digamos que de calidad baja. Por el precio tampoco se puede pedir mucho más, pero la clave está en ver cómo vuela y cómo graba. Y aquí me da mucho miedo el estabilizador. Vamos a probarlo, a ver qué tal va. Bueno, pues ya estamos listos para volar el dronete. Ahora te toca a ti demostrar lo que eres, chavalillo. Hay algunas rachas de viento, espero que no le afecten mucho. Pero bueno, a ver qué nos hace este dron barato que tenemos hoy entre manos. Bueno, el punto positivo ha sido que los satélites los he encontrado enseguida y he podido salir a volar bastante pronto. No he tenido problemas tampoco con el wifi. Pero ya una vez que ha despegado le costaba estar quieto, tienes que tenerlo bien calibrado para no tener problemas de estabilidad. Y bueno, una vez que estás en el aire es ágil, eso sí, a su favor. No he visto tampoco, no he mirado cuánta distancia pilla, porque una vez que pierdes el vídeo ya pierdes el dron y no tenía, digamos, mucha confianza en que el Return to Home volviera, aunque luego, como veis al final, sí lo ha hecho. Ha vuelto bastante bien con el Return to Home, bastante mejor de lo que yo esperaba, porque creía incluso que no me estaba calibrando de la forma correcta. Y ya lo que es la grabación, pues lo veis vosotros. Es una calidad de vídeo muy cutrilla, lo que es la calidad de vídeo en sí no es muy buena, está muy poco definida, son píxeles grandes. Al final es lo que podemos esperar de grabar desde el teléfono y la estabilización es muy mala, que es normal. Al final, si no llevas un estabilizador en estos dronecillos tan chiquitines que se mueven un montón, pues la imagen se mueve más que un flan en un terremoto. Tampoco he probado otras opciones como serían pues el sígueme y demás, porque no lo veía capaz de hacerlo de buena manera, o al menos que sirviese para algo. Es un dron que para aprender a volar está bien, sin más. No vas a poder grabar nada. Incluso el volar se hace más difícil con drones peores, porque la estabilización que tiene no es tan buena y todas las ayudas que tiene no son tan buenas como las que podemos tener en drones de más coste. Y mi recomendación en este caso pues sería ahorrar un poco más, en vez de 90 euros pues gastarnos 150 euros y comprar algún dron de los que hemos visto en el canal que sí que dan un mejor resultado, tanto por la grabación como lo que sería por el comportamiento, porque lo cierto es que se hace difícil incluso de pilotar en algunos casos. No sé, me ponéis abajo en los comentarios a ver qué os ha parecido, ya me gustaría que me lo dijerais, y qué otras alternativas veis a este dron. Pues por ejemplo pueden ser el SG906, por ejemplo el Pro, que es el que lleva también el láser, por ejemplo el F11S 4K, que son algo más caros, ¿no? Pero bueno, y sin ir ya pues lo que sería drones bastante más caros, como pueden ser el X8 Mini, lo que sería el Hubsan Cyno Mini Pro o el DJI Mini 2 o Mini SE, que son bastante más caros, pero que si queremos buscar algo ya de calidad es lo que vamos a tener. La única ventaja que tiene este es que es sub 250, pero lo cierto es que si no vamos ya a drones de 300, 400 euros, como pueden ser el Fimi X8 Mini, el DJI o el Hubsan, en sub 250 no hay ningún dron hasta el momento que esté dando suficiente calidad de grabación como lo que sería de vuelo. Fuera de estos drones caros, el Ishin X5 Pro sería el único, digamos, que tiene una calidad bastante decentilla, tampoco para echar muchos cohetes en cuanto a grabación y comportamiento, pero en este caso también estamos hablando de un dron que pesa un poquito más de 250 gramos. Por lo tanto, mi recomendación, ahorrar un poco más, compraros un dron algo más grande, que aunque pese más de 250 gramos lo podáis utilizar sin ningún miedo y os pueda hacer unas grabaciones algo más bonitas. Espero vuestros comentarios abajo, me ponéis el que os ha parecido,
también vuestro like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente a ver si os traigo más cositas de este tipo. Hasta la próxima, pilotos. Bueno, ahí es de donde ha salido y aquí es donde ha aterrizado. Bueno, tampoco está tan mal.